Hola, hola a todos, espero que se encuentren bien. Gracia y paz del Eterno para todos ustedes y sus familias. Les habla Bienvenido Martínez y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. El tema que vamos a hablar hoy es creciendo y siendo. Cuando nos preguntamos en cuáles áreas debe crecer un creyente o un cristiano, encontramos varias de ellas que vamos a mencionar el día de hoy. La primera área en la que una persona crece naturalmente es en el área física. Aquí no tenemos que hacer mucho análisis debido a que el cuerpo tiene un desarrollo natural, tiene una maduración natural. De manera que desde que estamos en el vientre de nuestra madre comenzamos a crecer y a desarrollarnos. Cuando salimos del vientre de nuestra madre nos exponemos al mundo, nos exponemos al ambiente natural y seguimos un crecimiento y una evolución continua de nuestro cuerpo. Pero es importante que consideremos algunas cosas. Primero, tenemos que estar sanos, fuertes, estables, equilibrados. Y para poder hacer eso tenemos que saber que la alimentación es fundamental. Lo que comemos, cómo lo comemos y cuándo lo comemos. Qué tipo de alimentos que son beneficiosos para el cuerpo son los que necesitamos. Y no necesariamente estamos ingiriendo alimentos porque nos gusta, porque al paladar le agrada, sino porque es realmente lo que el cuerpo necesita para tener un buen desarrollo físico. Pero además de eso tenemos que dormir bien. El sueño es parte de las actividades más necesarias para el crecimiento y desarrollo de nuestro cuerpo y sobre todo para el buen funcionamiento de nuestro cerebro. Una persona que no duerme bien se deteriora físicamente, le hace mucho daño a su cerebro. Incluso hay muchas neuronas que se ven afectadas, lo que sabiendo esto, entendemos que va a afectar nuestro sistema nervioso y por tanto nuestro cuerpo en general. De manera que es importante dormir bien, descansar bien, sacar el tiempo necesario para dormir. Pero también es necesario hacer ejercicios, fortalecer nuestros músculos, asegurar que tengamos la resistencia necesaria para que en un momento que tengamos que hacer eh, salir a predicar la palabra y que tengamos que exponernos a ambientes tensos, incómodos, difíciles, podamos físicamente resistir y mantenernos de pie. Pero también es importante crecer en el área intelectual. La Biblia dice que Jesús crecía en sabiduría y en gracia, de manera que Jesús estudiaba. En una ocasión, su madre buscándolo lo encontró discutiendo las escrituras o la ley con los maestros en aquel momento, de manera que Jesús se interesaba por conocer, indicándonos a nosotros en el contexto que nosotros debemos interesarnos por el crecimiento intelectual, debemos conocer la palabra de Dios, debemos estudiarla, pero también debemos prepararnos en el mundo secular, académicamente. El estudio de la Biblia es fundamental para un cristiano porque un cristiano vive por la palabra de Dios. Y si no conocemos la palabra de Dios, no vamos a tener rumbo, no vamos a tener norte, no vamos a tener un horizonte claro. Así que es importante que estemos nutriéndonos con la palabra de Dios, pero también, como decía, es importante estudiar de manera secular, conocer libros, estudiar teología, estudiar hermenéutica, Biblia sistemática, de manera que podamos conocer, tener respuesta a temas que la gente también va a buscar en nosotros y que nosotros podremos abordar en su momento cuando estemos predicando la palabra de Dios. Pero es importante siempre pedir la dirección de Dios para que nunca estemos hablando por conocimiento propio. La Biblia dice claramente que ninguna profecía es de interpretación personal, indicando esto que nosotros no podemos atribuirnos conocimiento propio para hablar de la palabra de Dios, porque ella viene dada por el conocimiento y la revelación del Espíritu Santo. Entonces es importante que nos capacitemos tanto en el estudio de la palabra de Dios como en el estudio secular. Debemos crecer también en el área espiritual. La Biblia dice que Jesús crecía en gracia, de manera que crecía ante los ojos de Dios favorablemente. Yo me pregunto, ¿estamos nosotros creciendo favorablemente ante los ojos de Dios? El Señor nos mira y se siente contento con lo que ve. El Señor me mira y se siente feliz con lo que hay en mí, con el logro que he alcanzado, con el crecimiento que he tenido. Tenemos nosotros una relación íntima con Dios, le buscamos de mañana, le buscamos de noche, le buscamos al mediodía, estamos preocupados por pasar tiempo con Él.
estamos orando lo suficiente, estamos dedicando el tiempo suficiente a la lectura de la palabra. Estamos haciendo ayuno, estamos sacrificando nuestro cuerpo para quitarle el poder a nuestra carne y dejar que el Espíritu Santo obre con libertad en nosotros. Estamos nosotros creciendo en nuestra área espiritual. Permanentemente tenemos deseo de pasar tiempo con Dios. Es importante crecer en el área espiritual, nuestros ministerios, el don que Dios nos ha dado, lo estamos ejerciendo, estamos trabajando para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros y en otros también. Estamos diciéndole, Señor, mira lo que tú has puesto en mí, yo quiero que tú lo hagas crecer, no para mí, no para mi deleite, no para mi honra, sino para tu honra, tu gloria y para la edificación del cuerpo tuyo. También debemos crecer socialmente. Una persona no puede creer que va a vivir toda su vida solo, aislado. Nosotros fuimos llamados, según la palabra de Dios, a predicar por todo el mundo el Evangelio, y todo aquel que cree será salvo, de manera que el Señor nos ha expuesto a un mundo social. Debemos asociarnos con la gente, debemos buscar a la gente, debemos vincularnos con la gente. No podemos tener la idea de creer que porque yo soy cristiano, porque yo le sirvo a Dios, debo estar apartado de todo el mundo. No debo escuchar a la gente, yo debo estar cerca de la gente. Yo debo tener buenas costumbres para caerle bien a la gente, para que la gente se me pueda acercar, para ser un buen ciudadano, para no tener problemas con la ley, porque un cristiano no debe tener problemas con la ley. Y un cristiano que tiene un buen comportamiento civil y social es un ciudadano que va a ser aceptado por la sociedad. Pero también debemos hablar con educación, no hablar con groserías. En el momento que predicamos la palabra de Dios, por ejemplo, debemos usar un lenguaje llano, sencillo, amable, que atraiga a la gente. Pero también en la forma de relacionarnos con otros, debemos tener la empatía necesaria para ver en el otro sus necesidades y tratar de cubrirlas en lo que esté a nuestro alcance. Pero también tenemos que ser influyentes, usar palabras que vengan directamente de la palabra de Dios, porque sabemos que la Biblia dice que en ella hay poder y es como una espada tan cortante como una espada de doble filo. Entonces, cuando hablamos, hay influencia, poder en nuestra palabra, pero no porque sea nuestra palabra, sino porque han venido de Dios. De manera que es necesario crecer en esta área social. Y tenemos que servir a otros. Tenemos que estar siempre en disposición de servir, de entregarnos en lo que conocemos, lo que tenemos, lo que hemos recibido de Dios, pero también en lo que tenemos físicamente. Si en algún momento tenemos algo que proveerle a alguien para que sea bendecido, pues también tenemos que hacerlo, porque a esto nos ha llamado Dios. Tenemos que crecer en el área física, en el área intelectual, en el área espiritual y en el área social. Hay otras áreas, pero yo quise puntualizar esta porque son las que de manera general abarcan tanto la vida emocional, psicológica, física y espiritual. Así que espero que esta palabra sea de edificación para ti, que la puedas compartir con otros y que también sea de edificación para otros. Gracias y paz del Señor para todos ustedes.